Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que me estés viendo. En este capítulo de la serie Conversemos sobre recursos humanos, vamos a conversar sobre el ciclo del trabajador en la organización y me voy a enfocar principalmente en el primer momento. Para mí, el ciclo del trabajador en la organización tiene tres grandes momentos. Uno, el ingreso, o sea, cuando la persona se incorpora en la organización. Dos, la permanencia, que es todo lo que pasa con el trabajador cuando ya hace parte de la empresa. Y tres, el retiro, que es cuando el trabajador toma la decisión de retirarse o la compañía lo hace por él. ¿Listo? Como lo mencioné al inicio, voy a concentrarme solamente en el momento del ingreso. ¿Qué pasa en el ingreso? En el ingreso hay varias cosas y voy a hablar desde el punto de vista del candidato que está afuera y desde el equipo de recursos humanos. Entonces, desde recursos humanos, ¿qué sucede? Uno, tengo que tener identificada cómo planeo las necesidades de incorporación de nuevo personal en la organización. Entonces ¿lo hago por demanda o tengo también planeado o una proyección hacia el futuro con base en los cambios organizacionales, en los nuevos proyectos que me permiten dimensionar en qué momento del año o en qué momentos del periodo puedo estar teniendo requerimientos de personal y cómo me anticipo a ellos? Si lo hago por demanda, entonces, ¿cómo identifico qué es lo que necesito contratar? ¿Cómo establezco cuáles son estos mínimos requeridos que debe cumplir un candidato? Y cómo me estoy mostrando hacia los candidatos como una empresa atractiva, que es lo que estoy ofreciendo en el mercado laboral, y además cómo estoy identificando mis fuentes efectivas de reclutamiento. Es decir, lo mando masivamente a diferentes portales o busco candidatos en diferentes fuentes de reclutamiento, o ya tengo identificado por tipos de candidatos o para mi empresa cuáles son las fuentes de reclutamiento que más funcionan. ¿Listo? Desde el punto de vista del candidato, lo que sucede allí es que entre más clara sea la oferta, pues mucho más fácil va a ser aplicar sabiendo si tengo o no lo que la empresa está solicitando. ¿Listo? Otra cosa importante que pasa aquí es entre la atracción y el reclutamiento, y es qué pasa dentro de la organización en el proceso de reclutamiento. Entonces, una vez que tengo las fuentes de reclutamiento, recibo muchas hojas de vida y cómo las proceso, cómo estoy evidenciando, si lo estoy haciendo manualmente o a través de un sistema de información, cómo estoy identificando si efectivamente la hoja de vida funciona o no, bajo qué criterio lo estoy haciendo. Porque para el candidato lo que sucede es que muchas veces siente que manda y manda y envía hojas de vida y nunca recibe ningún tipo de comunicación. Y tres, el momento de selección. Entonces, por parte de la organización es cómo estoy haciendo el proceso de selección, qué estoy teniendo en cuenta, si estoy diseñando un proceso de selección objetivo con un sistema de evaluación que realmente permita evaluar o valorar al candidato para ver si se ajusta o no a lo que la organización está ofreciendo y si estoy permitiendo que el proceso de selección sea de doble vía para que también el candidato pueda confirmar si la empresa a la que se está postulando es en la que él quisiera trabajar. Y por parte del candidato es muy importante garantizar una buena experiencia, independientemente si lo vas a seleccionar o no, que al menos el candidato tenga claro cuáles son los momentos del proceso de selección, que si le prometo informarle si continúa o no, realmente lo haga y no que lo deje en la incertidumbre de no sé si no me llamaron porque no gustó mi hoja de vida, porque contrataron a otra persona, o la sensación de desesperación al sentir que no importa cuántos procesos a los que se postulen o cuántas hojas de vida envíen, al final de ningún lado son contratados. Entonces creo que ahí es muy importante también pensar en qué tan humano o qué tan centrado también en las personas estoy haciendo mi proceso de selección. Hace unos días vi una publicación en la que alguien mencionaba una lista de todo lo que como reclutador tiene en cuenta para el proceso de selección. A mí, en vez de tranquilizarme, esa publicación me generó inquietud y entendí por qué tantas personas se sienten tan ansiosas y tan nerviosas y con tanto miedo de presentarse a un proceso de selección, y es porque al final toda esta lista de cosas que la persona como reclutador tiene en cuenta no estaba centrado ni en valorar conocimientos, ni experiencia, ni habilidades específicas para el cargo, sino estaba validando tal vez la forma de ser de este candidato. Entonces creo que un alto en el camino que hay que hacer cuando uno hace selección, yo muchas veces hice selección y hoy en día también lo hago, es
más que juzgar si la persona llegó sonriente, si conectada por estos medios virtuales por los que hoy en día estamos haciendo el proceso está tan bien presentado como yo esperaría o no, póngase en situación de cuál es la historia de vida que hay detrás de ese candidato y tal vez eso permite entender por qué llegó de determinada manera o no. Entonces, mi recomendación frente a este primer momento del ciclo que es el ingreso es cómo centramos nuestros esfuerzos en que el proceso sea lo más objetivo posible y que la experiencia tanto para la empresa como para el candidato sea satisfactoria, entendiendo que detrás de cada hoja de vida hay un ser humano. Para mí este proceso finaliza con la elección del candidato y la contratación. Y ahí hago algo importante y es la contratación, también como la selección, dependen de la legislación laboral del país. Hay cosas que en algunos países en el proceso de selección o en el de contratación se pueden preguntar y otras que no. Entonces, que no te pase que por excederte en las preguntas en la selección termines violando legislación laboral y que la contratación garantice que la oferta de trabajo para el candidato esté acorde con el cargo que se le está ofreciendo y con el valor que va a agregar este trabajador a la organización. No es justo que se pidan una cantidad de requisitos, que se asignen unas cantidades de funciones gigantes, pero que la compensación no compense todo esto que estamos requiriendo. Espero que este mensaje te haya sido útil, que la información que aquí compartí sea pertinente para lo que haces hoy en día en recursos humanos o si eres candidato que esto también te haga sentido. Cualquier comentario lo agradezco que lo hagas en la sección de comentarios. Muchas gracias y nos vemos próximamente en otro capítulo de esta serie.